Bueno, nos habla de los alimentos que pueden ser anticáncer, ¿cierto? Que actúan como medicinas, digamos, que tienen antioxidantes, por ejemplo, como el té verde. Habla de la cúrcuma, de la soja. Habla de, por ejemplo, la cúrcuma es un fruto que tiene antiinflamatorios, ¿cierto? En Japón usan mucho las setas. Las setas son como unos honguitos y digamos que eso está como muy inmerso en la culinaria de ellos, ¿verdad? Entonces digamos que consumen constantemente las setas y pues son digamos que alimentos de primera necesidad para ellos y también son antiinflamatorios, ¿verdad? Los frutos rojos como las moras, las frambuesas, los arándanos y ciertas especias y hierbas antioxidantes que permiten que esas células se vayan como renovando y que no se vayan acumulando esas células contaminadas y pues que nos puedan generar algún tumor, ¿sí? Entonces todas estas estos alimentos ayudan a eliminar las sustancias tóxicas cancerígenas, ayudan a mejorar nuestro sistema inmune, bloquean el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos que normalmente son necesarios para el crecimiento de nuevos tumores, impiden que esos tumores les crezca la inflamación y que sirvan como fertilizante y digamos que van como matando esas células cancerosas, ¿sí? Esos son alimentos importantes que se deben incluir en la nueva dieta, ¿verdad? Para mejorar, digamos que, o hacer una prevención en el tema de alimentación de productos anticáncer, ¿sí? Hablan mucho del té verde, ¿sí? Porque es rico en polifenoles, entonces digamos que esto actúa como los antioxidantes que les digo. El jengibre también es muy bueno, lo recomiendan mucho. El ajo, la cebolla, el puerro y las verduras, las frutas y verduras que son ricas en carotenoides, ¿sí? Como la zanahoria, el ñame, el calabacín amarillo, el tomate, ¿sí? Digamos que son la soja, ¿sí? Dicen, la soja bloquea la estimulación de células cancerosas por las hormonas sexuales como son los estrógenos y la testosterona, ¿sí? Pues nos invita a que pongamos en práctica a que digamos que tratemos de consumir todos esos alimentos, ¿sí? También los alimentos que son ricos en omega 3. ¿Cuáles son esos alimentos? Entonces está el atún blanco, está el salmón, está el arenque, ese no lo conozco, pero dice arenque, la trucha, el bacalao, las ostras, la langosta, el cangrejo, la almeja, y consumir aceites con hígado de bacalao, aceites estándar de pescado y que tengan digamos cierta concentración de omega 3, ¿sí? El omega 3 son los que digamos las grasas que son buenas, ¿sí? Es lo que yo entiendo, digamos que los alimentos que son buenos. El omega 6 son todos digamos los que digamos son perjudiciales para la salud de los seres humanos y que de cierta forma ayudan a alimentar esas células cancerosas, ¿sí? Y digamos para continuar con la historia del doctor, él finalmente es operado, le hacen la radioterapia, la quimioterapia y digamos que le dan un diagnóstico favorable sobre su situación, ¿cierto?
pero resulta que muchas veces la gente comete el error de que se confían y de pronto no siguen con esos buenos hábitos que tenían, de pronto dejan esos buenos hábitos a un lado y digamos que ya creen que ya todo pasó, ¿sí? Como que todo finalizó ahí y pues realmente cuál es una de las fallas que la gente se confía y resulta que una enfermedad como estas, como lo es el cáncer, pues es una enfermedad muy traicionera porque en cualquier momento puede volver a desarrollarse, ¿sí? Entonces, en un chequeo que le hacen posterior a él, después de, digamos, de unos años de la operación, pues se dan cuenta que nuevamente está otra vez presentando, digamos que esas células cancerosas y pues ahí entra como en como nuevamente en un shock de depresión, ¿no? Porque él lo explica en el libro, digamos que una cosa es que se lo detecten, haber hecho como todo ese proceso, haber hecho el proceso de la operación, de las radioterapias, de las quimioterapias y como haber ya creído que había superado esa etapa de su vida, ¿cierto? Digamos que hasta ahí está en un cierto punto, pero ya cuando le dan la noticia de la recaída, pues digamos que fue algo devastador para él, como lo explica en el libro, y digamos que ahí se le empiezan como a juntar una serie de cosas que realmente digamos que en su momento lo derrumbaron a él, ¿verdad? Entonces digamos, ya ahí en ese momento ya tenían un hijo con su segunda esposa que fue Ana y digamos que las cosas no iban muy bien, ¿sí? Digamos por el tema de la recaída, del estrés, toda esta situación que digamos se le volvió a juntar. Entonces, ¿qué pasó? Eh, digamos, él llega un momento como que recae y el tema es que la recaída, digamos que le dio muy duro, ¿verdad? Entonces, finalmente se da cuenta que pues con su esposa no van a continuar, que ya tiene que buscar como unos nuevos horizontes, tiene que buscar nuevas motivaciones y él conoce a un señor, a un médico se llama Michael, ¿sí? Y digamos que ese médico como que lo intenta motivar nuevamente, ¿sí? Porque digamos que estaba muy al fondo de la situación y este médico vuelve y lo intenta motivar. De hecho es el que lo motiva a que escriba el libro, porque le dice, bueno, usted todo lo que le ha pasado pues debería escribir su historia, ¿cierto? Y el médico, el doctor David, pues realmente, digamos que inicialmente sí lo tenía pensado, pero no lo había pensado como en ejecutar. Y este señor es el que le da como la motivación para que él pueda escribir toda su historia, ¿cierto? Y hay un capítulo que se llama La mente anticáncer, ¿cierto? Y digamos que ahí es como donde más trabaja el doctor Michael, eh, digamos como tratarle de cambiar nuevamente el chip al doctor David, porque digamos que cuando él entra en la recaída, él empieza a cuestionarse, entonces, ¿por qué otra vez a mí? Pero si ya, digamos, lo habíamos superado. Y este señor empieza a contarle unas historias de personas que les había pasado cosas mucho más graves, digamos, con estas enfermedades. Le cuenta un caso de un señor que tenía cáncer de páncreas, que realmente el diagnóstico era muy negativo. eh, Prácticamente le quedaban supuestamente unos pocos días de vida y resulta que este señor con la motivación, con los nuevos hábitos, con la nueva alimentación llegó a vivir 4 años y medio, 5 años más, ¿verdad? Y esto fue lo que digamos, lo que lo fue motivando nuevamente al doctor David como para seguir adelante, ¿sí? Porque lo que les contaba, o sea, el peor error que puede cometer una persona es confiarse de una enfermedad como estas,
¿sí? Porque pues a cualquier momento, digamos que puede volver a resurgir, ¿sí? Y como digamos el doctor cayó en esa depresión, en ese estrés, entonces todo eso se fue conjugando para de pronto, digamos que no encontrar esa motivación y no querer seguir adelante, ¿verdad? Sin embargo, el doctor Michael lo motiva, le dice, no, tienes que escribir tu libro, tienes que escribir tu historia, tienes que contarle la historia a muchas personas. Entonces él vuelve e ingresa a su tratamiento, le hacen nuevamente un año quimioterapia y pues digamos que nuevamente vuelven y le dan como ese paz y salvo de que nuevamente está estable y que está bien, ¿verdad? Hay unas historias también que cuentan ahí que me parecen interesantes. Él después se va al Tíbet, ¿sí? A hacer una misión, digamos, en una zona del Tíbet. Allá conoce la medicina natural y homeopática. Y digamos que allá tienen también como dos líneas, ¿no? La línea occidental, que es la línea tradicional de tratamiento de cáncer, y tienen la línea natural, ¿sí? Que es como a través de las plantas, de la meditación y de una serie de cosas naturales que digamos le ayudan a las personas a volver a salir adelante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que en ese momento lo salvó a él? Que volvió a conectarse como con su propósito, ¿cierto? Y a volver a tener una motivación para volver a salir adelante, porque lo que les explicaba, después de la recaída, pues es muy difícil, o sea, es como volver a empezar de cero. Entonces, digamos que el doctor ¿en qué? El doctor Michael, en su sabiduría, pues logró como cambiarle el chip nuevamente y volver a motivarlo. Sin embargo, pues, como explicaban en el libro, vuelve y llega como ese miedo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿a qué le enseñó el doctor Michael? A apaciguar el miedo, porque digamos, ¿cuáles son los miedos que puede llegar a tener una persona? Yo creo que muchos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí hablan del miedo a estar solo, ¿sí? Normalmente y más después de la segunda separación, pues digamos que eso afecta mucho a una persona, ¿sí? El miedo de pronto, el miedo a ser una carga, ¿sí? Porque normalmente cuando una persona está en esa situación, digamos que demanda mucho tiempo, demanda mucha capacidad mental, mucho trabajo en equipo, y él pensaba mucho en eso, en como que no quiero ser una carga para nadie, ¿sí? El miedo a abandonar a los hijos, ya tenía un hijo, ¿sí? El miedo a dejar historias sin terminar, eso es tremendo porque dice, la muerte es el último viaje para marcharnos en paz, tenemos que despedirnos, el hecho es que cuesta mucho dar carpetazos a las ambiciones no cumplidas, a los viajes soñados o a las relaciones que en su día fueron importantes pero que se rompieron demasiado pronto. Y el mismo miedo a estar vivo, ¿no? Porque pues lo que les explicaba anteriormente, o sea, uno no valora todas las cosas, sino en el momento en que está de pronto en una situación de esas, ¿sí?